Cuando Celina me llamó para invitarme a cenar, su voz sonaba alegre, casi ensayada. Me dijo que sería algo íntimo, familiar, solo nosotros en casa. Acepté sin pensarlo. Hacía semanas que no la veía, y a pesar de nuestras diferencias siempre he querido mantener los lazos. Preparé una tarta de manzana como las que hacía cuando era pequeña, y llegué puntual con una botella de vino en la bolsa. La casa estaba impecable como de revista. Celina vestía un conjunto beige que le daba un aire distante, y Darío, siempre correcto, me recibió con un beso en la mejilla. Fermina, la suegra, estaba sentada en una esquina del salón, en su trono invisible, bebiendo un té, sin levantar la vista más de lo necesario. Ismael, mi nieto, ya dormía. La cena fue correcta. Cordero al horno, vino caro, conversación ligera. Hablamos del nuevo colegio de Ismael, del nuevo proyecto urbanístico donde trabajaba Darío, del clima. Ninguna palabra sobre el verdadero motivo de la velada. Cuando terminé mi café, ya iba a proponer marcharme, pero Darío me detuvo. Antes de que te vayas, dijo sacando una carpeta color crema de un cajón del aparador, queríamos darte esto. Lo colocó frente a mí como si fuera un regalo. Lo abrí con cautela. Reconocí de inmediato el formato: papeles notariales, cláusulas, tasas, plazos de pago. Una hipoteca. Es para la casa de mamá, explicó Celina sonriendo con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo sin dar opción a réplica. Y tú la vas a pagar. Tardé unos segundos en procesar sus palabras. Ella continuó. Tienes una buena pensión, no tienes ninguna deuda, y sabes que esto es por el bien de Ismael. Mamá, es tu deber. Miré a Darío. Asintió con la misma expresión vacía que ponía en las reuniones familiares. Fermina ni parpadeó. Sentí una presión en el pecho como si de repente me hubieran arrancado algo que ni sabía que aún protegía. Me levanté despacio, dejé la servilleta sobre la mesa y les dije sin levantar la voz: no, no lo voy a hacer. Nadie dijo nada. Solo escuché el leve crujir de la silla al apartarme. Afuera el aire olía a noche vieja y a algo que no volvería. Los días siguientes a aquella cena se sintieron como una neblina espesa que no terminaba de disiparse. No hubo más llamadas de Celina, ni un mensaje, ni un gesto. Solo silencio, pero no un silencio amable, sino uno que pesaba, que dolía más que cualquier grito. El primero en llegar fue un mensaje de mi prima, Ercilia, con quien no hablaba desde el funeral de mi hermana. No me meto, Eudocia, pero me parece triste que prefieras tu cuenta bancaria a la seguridad de tu nieto. Después vino un correo electrónico de una antigua compañera del ayuntamiento con asunto reflexión, y el cuerpo lleno de frases cortadas como lanzas disfrazadas de consejos. Y al tercer día, el sacerdote de mi parroquia dejó un mensaje de voz diciendo que rezaría por la dureza de mi corazón. No tardé en descubrir el origen. Celina había escrito un mensaje en sus redes sin nombres, pero con una claridad brutal. Hay madres que lo tienen todo, y aún así deciden no compartir ni con su nieto más vulnerable. Qué fácil es guardar lo que sobra y llamar a eso amor. No respondí, ni borré mis perfiles, solo los silencié. No quería mirar más. Intenté refugiarme en mis rutinas, en mis paseos lentos por el centro, en los crucigramas de la tarde, en mis plantas. Pero cada vez que sonaba el móvil se me apretaba el pecho. Una semana después llegó. Un sobre grande, pesado, con membrete de notaría. Lo tomé con las dos manos temblando antes de abrirlo en la encimera de la cocina. No tuve que leer mucho. El encabezado era suficiente: demanda civil, por la suma de 5 millones de pesos. Leí en voz baja los fundamentos: omisión de ayuda familiar, daño moral, desinterés prolongado, contribución a la inestabilidad emocional del núcleo. Firmado por Celina Vico, mi hija, con fecha y sello. Me senté. No lloré. Solo apoyé las manos sobre las rodillas y dejé que el silencio me envolviera. Un silencio espeso, lleno de ruido ajeno. Entonces supe que sola no podría con esto. Tenía que buscar a alguien que supiera defender a alguien como yo. No sabía a quién llamar. No tengo muchos contactos, y menos aún del tipo que sabe moverse en tribunales. Pasé la tarde mirando nombres en Google, dudando entre despachos impersonales y otros demasiado caros.
hasta que recordé a Avencia Roig. La había tenido como alumna en bachillerato hacía más de 20 años. Era brillante testaruda de esas que no piden permiso para hablar. Había oído que ahora era abogada en un despacho modesto, pero con una reputación de no dejarse pisotear. Conseguí su número y le escribí. Me contestó a los 10 minutos. Al día siguiente, me recibió en su oficina un piso antiguo, sin pretensiones, con archivadores llenos hasta el techo. Le entregué el sobre cerrado, aún con la pestaña rota, como si eso pudiera preservar algo de dignidad. No dijo nada mientras leía, solo asentía con el ceño cada vez más fruncido. Pasó cada hoja con lentitud, deteniéndose en los párrafos donde Celina describía mi apatía emocional, mi ausencia en los momentos clave del desarrollo del menor y mi resistencia injustificada a colaborar con la estabilidad del entorno familiar. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. Esto no es una demanda, es una amenaza. No buscan justicia, Eudocia. Quieren presionarte hasta quebrarte. Asentí en silencio. Había sentido lo mismo desde que leí la primera línea, pero necesitaba escucharlo de otra voz. Puedo defenderme, por supuesto, pero tienes que estar preparada. Si cedes una vez te vacían. Te dejarán sin €1 y te harán sentir culpable encima. Respiré hondo. No soy una mujer de juicios, nunca lo he sido. Pero tampoco soy de las que agachan la cabeza cuando saben que algo no es justo. Entonces peleamos. Avencia sonrió por primera vez. Empezamos hoy mismo. Vamos a necesitar cada recibo, cada transferencia, cada mensaje que hayas guardado. Todo lo que demuestre lo que has hecho por esa familia. Salí de allí con la sensación extraña de que algo por fin se movía a mi favor. Esa misma noche abrí la vieja caja metálica donde guardaba mis papeles y empecé a sacar uno a uno los rastros de mi generosidad. Esa caja metálica llevaba años guardada al fondo del armario entre mantas viejas y álbumes polvorientos. La había empezado a llenar cuando Celina se fue a estudiar fuera, al principio con cosas pequeñas, recibos del primer mes de alquiler, justificantes del pago de las clases de inglés. Nunca lo hice con intención de protegerme. Era costumbre, manía tal vez. Siempre me dijeron que lo documentado no se pierde. Ahora cada papel que sacaba parecía tener una nueva dimensión. Ya no eran recuerdos, eran defensa. Durante 3 tardes seguidas me senté con Avencia en su despacho. Extendíamos los documentos sobre una mesa que se nos quedó pequeña demasiado pronto. Apuntes bancarios, justificantes de transferencias con conceptos como matrícula Ismael, seguro auto Celina, dentista Darío. Había más de lo que imaginaba. Esto es oro, decía Avencia, mientras marcaba con bolígrafos de colores. Encontramos una transferencia de 7.200 € para el coche que Celina necesitaba urgente cuando consiguió su primer trabajo. Otra de 1.500 destinada a cubrir el parto de Ismael. 3 más para ayudar a Darío mientras estaba en paro, y una que me revolvió el estómago, 3.000 € enviados directamente a la cuenta de Fermina hace apenas 8 meses con el concepto ayuda vivienda. También aparecieron cartas reales de puño y letra de Celina, en papel de líneas azules, con esa caligrafía suya que nunca cambió desde el colegio. Mamá, no sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. Sé que no tienes obligación y aún así siempre estás. No sé qué haríamos sin ti. Las leímos en silencio. Avencia me las devolvió sin decir nada, y yo las guardé de nuevo en un sobre. No solo es dinero lo que has dado, Eudocia me dijo. Es constancia, presencia y una voluntad que ellos han decidido olvidar. Aquella noche no dormí del todo. Me pasé las horas releyendo cada transferencia como quien intenta entender en qué momento exacto se rompió algo que había tardado toda una vida en construir. La mañana siguiente nos presentaron la fecha del juicio. Ya no habría más tiempo para dudas. La sala del juzgado era más fría de lo que imaginaba. Todo en mármol claro y madera barnizada con un olor a desinfectante que se pegaba a la garganta. Me senté en el banco junto a Avencia, las manos juntas sobre el regazo, intentando que no me temblaran. Frente a mí, Celina, mi hija.
peinada con cuidado, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo importante. Darío a su lado, trajeado serio. Detrás, Fermina inmutable como siempre. La jueza Rodríguez Guijarro entró puntual sin miramientos. Se sentó y leyó en voz alta el número de expediente. Empezó el procedimiento con voz firme, sin levantarla, pero sin perder autoridad. Entonces Celina se levantó. Su declaración no duró más de 10 minutos. Lo tenía ensayado. Habló de una infancia sin afecto, de una adolescencia sin guía, de una madre que nunca estuvo emocionalmente presente. Nunca me sentí vista, señora jueza. Mi madre priorizó siempre su orden, su rutina, su frialdad. No buscábamos dinero. Buscábamos compensación. Y ahora lo justo. No me miró ni una sola vez mientras hablaba, como si yo fuera una figura más entre el público. Luego habló Darío. Fermina, la madre de mi esposa, tiene un historial médico que requiere tranquilidad. Esta vivienda es esencial para mantener un entorno estable. Lo que pedimos es un gesto proporcional al patrimonio de la señora Montalbán. Escuché todo en silencio. No hice un solo gesto. Había repasado con avencia cada línea del expediente, cada posible acusación. Pero nada te prepara para escuchar a tu propia hija describirte como un estorbo emocional. Nada. La jueza tomó nota sin expresar opinión alguna. Solo anotaba, cruzaba datos, pedía aclaraciones. Me di cuenta de que ese día no habría veredicto, pero sí algo más importante, la primera grieta en la fachada que Celina había construido. Y aunque no dije ni una palabra, sentí que la mirada de la jueza se detuvo en mí más tiempo de lo necesario, como si supiera que yo aún no había hablado. Pero lo haría. La sala del juzgado era más fría de lo que imaginaba. Todo en mármol claro y madera barnizada, con un olor a desinfectante que se pegaba a la garganta. Me senté en el banco junto a Avencia, las manos juntas sobre el regazo, intentando que no me temblaran. Frente a mí, Celina, mi hija, peinada con cuidado, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo importante. Darío a su lado, trajeado serio. Detrás, Fermina inmutable como siempre. La jueza Rodríguez Guijarro entró puntual sin miramientos. Se sentó y leyó en voz alta el número de expediente. Empezó el procedimiento con voz firme sin levantarla, pero sin perder autoridad. Entonces Celina se levantó. Su declaración no duró más de 10 minutos. Lo tenía ensayado. Habló de una infancia sin afecto, de una adolescencia sin guía, de una madre que nunca estuvo emocionalmente presente. Nunca me sentí vista, señora jueza. Mi madre priorizó siempre su orden, su rutina, su frialdad. No buscábamos dinero, buscábamos compensación. Y ahora lo justo. No me miró ni una sola vez mientras hablaba, como si yo fuera una figura más entre el público. Luego habló Darío. Fermina, la madre de mi esposa, tiene un historial médico que requiere tranquilidad. Esta vivienda es esencial para mantener un entorno estable. Lo que pedimos es un gesto proporcional al patrimonio de la señora Montalbán. Escuché todo en silencio. No hice un solo gesto. Había repasado con avencia cada línea del expediente, cada posible acusación. Pero nada te prepara para escuchar a tu propia hija describirte como un estorbo emocional. Nada. La jueza tomó nota sin expresar opinión alguna. Solo anotaba, cruzaba datos, pedía aclaraciones. Me di cuenta de que ese día no habría veredicto, pero sí algo más importante, la primera grieta en la fachada que Celina había construido. Y aunque no dije ni una palabra, sentí que la mirada de la jueza se detuvo en mí más tiempo de lo necesario, como si supiera que yo aún no había hablado. Pero lo haría. Cuando Avencia terminó de hablar, la sala quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno denso, como si incluso el aire necesitara reposar después de tanto contenido. Yo la observaba de reojo serena, como si su voz hubiera ordenado el caos que me había envuelto durante semanas. No necesitó elevar el tono ni dramatizar. Solo dijo la verdad, con papeles en mano, con años en cifras. La jueza se quitó las gafas y las dejó sobre el expediente.
Miró fijamente a Celina. Esa mirada no era dura, pero sí penetrante, como quien busca algo más allá de lo visible. Señora Vico, dijo con voz pausada, ¿cuánto habría sido suficiente para evitar esta demanda? Celina se quedó paralizada. Parpadeó varias veces como si no entendiera la pregunta. La jueza no repitió, solo esperó. 1 segundo, 2, luego 5, hasta que Darío intervino. No se trata de dinero, su señoría. Esto es una cuestión de justicia. La jueza no respondió de inmediato. Celina bajó la mirada. Su silencio decía más que cualquier frase. En la última fila, Fermina se levantó sin decir palabra y caminó hacia la salida. Sus tacones resonaron secos contra el suelo de mármol. No se volvió. Fue entonces cuando la jueza tomó aire, revisó una última hoja y habló con calma. La audiencia queda suspendida hasta la deliberación. Se notificará por vía oficial. Golpeó la mesa con la palma breve. Nadie se movió al principio. Solo Avencia, que ya estaba recogiendo los documentos con eficiencia medida. Yo seguía sentada observando a mi hija, que aún evitaba mirarme. Por un instante deseé que lo hiciera, que se arrepintiera, que dijera algo aunque fuera una mentira con otra forma, pero no. Permaneció rígida con los labios apretados y la frente tensa. Salimos sin hablar. Afuera el cielo seguía gris, pero por dentro algo había cambiado. No sé si era fuerza o resignación, pero ya no era miedo. Y mientras caminaba al lado de Avencia por el pasillo largo hacia la salida, supe que pasara lo que pasara, yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. 1 semana después de la audiencia, recibí la notificación oficial. No hubo ceremonia ni lectura pública, ni palabras cargadas de solemnidad. Solo un sobre blanco sellado que encontré en el buzón a primera hora de la mañana. Lo abrí con manos firmes, más por rutina que por curiosidad. Ya sabía de algún modo lo que venía dentro. La jueza Rodríguez Guijarro fue clara demanda desestimada. Y en la página siguiente, subrayado en tinta digital, la frase que se me quedó grabada. La maternidad no es una obligación contractual y ayudar no crea deuda. No hay caso. Lo leí 3 veces. Luego me senté en la mesa de la cocina, la misma donde muchas veces firmé los cheques que ahora habían servido de prueba, y cerré los ojos. No lloré. No sentí alivio exactamente. Era más bien una pausa, una tregua interna, como si por fin pudiera dejar de defenderme. La resolución también incluía una multa simbólica impuesta a los demandantes por uso abusivo del recurso judicial. Era una cantidad menor, casi irrelevante, pero su peso moral era lo que contaba. Avencia me lo explicó por teléfono con un tono contenido casi técnico, pero noté su satisfacción escondida en las pausas. Te lo dije, Eudocia. No era justicia lo que buscaban, era rendición, y no la consiguieron. Agradecí sin muchas palabras. Nunca he sabido celebrar lo que llega después de tanto desgaste. Tampoco sabía cómo se celebra algo así. Ganar un juicio contra tu propia hija no se siente como una victoria. Se siente como una pérdida con nombre y apellidos. Guardé la sentencia en la misma caja metálica donde antes estaban los recibos. No para tenerla cerca, sino porque no encontraba aún el valor de romperla. Luego salí al patio y regué los geranios. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Aquella tarde no hice nada especial. Preparé una infusión de melisa, puse un disco viejo en el tocadiscos y me senté junto a la ventana. No había ruido ni reproches, solo un silencio sereno que no me exigía explicaciones. Y cuando sonó el timbre de correo días después, no imaginé que aún quedaba una última ofensa por venir. Habían pasado casi 2 meses desde la sentencia. No supe nada de Celina Darío ni Fermina durante ese tiempo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un cruce accidental por el mercado. El silencio era completo pero no pacífico. Era el tipo de silencio que avisa que aún queda una bala en la recámara. Una mañana, mientras revisaba el correo electrónico, algo que hacía cada vez con menos frecuencia, vi el asunto Ismael. Sin remitente claro, sin saludo inicial, sin cortesía. Solo una frase breve, seca como si se tratara de un trámite cualquiera.
Tenemos que mudarnos. Ismael necesita espacio. Te avisamos cuando llegamos. No decía podemos ni sería posible. No había pregunta, solo afirmación. La misma arrogancia disfrazada de necesidad. El mismo tono que usaron aquella noche con la hipoteca. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No sentí rabia ni tristeza. Sentí claridad, como si toda duda se hubiera evaporado de golpe. Esta vez no necesitaba consultar con nadie, ni revisar papeles, ni pensar qué era lo correcto. Abrí el cuadro de respuesta y escribí con calma no. Este contacto será considerado acoso. No insistáis más. Cerré el correo, pulsé bloquear remitente y luego, sin pensarlo demasiado, apagué el ordenador. No quería leer más. No quería esperar otro mensaje, ni una disculpa, ni una nueva demanda disfrazada. Esa frase era todo lo que necesitaba. Me preparé un té de jengibre y salí al balcón. La brisa era ligera y el sol comenzaba a asomar por encima de los tejados. En ese momento supe que por fin había dado un no, sin miedo a perder, sin culpa, sin esperanza de reconciliación. Un no que era una línea definitiva, no una pausa. Me senté con la taza entre las manos y observé el jardín del vecino, donde los girasoles volvían a nacer después del invierno. Quizás yo también empezaba a florecer, aunque fuera en silencio. Y mientras sorbía el primer trago caliente, una idea comenzó a tomar forma. Una idea que no tenía nada que ver con el pasado. Un mes después de bloquear a Celina, me desperté una mañana con una determinación extraña: pintar la cocina. No porque hiciera falta. Las paredes estaban limpias, el esmalte apenas agrietado. Pero sentía que algo debía cambiar, algo visible, algo que dijera que esta era mi casa y mi tiempo. Fui a la ferretería y elegí el tono más atrevido que encontré: amarillo, girasol intenso. El dependiente me miró 2 veces antes de preguntarme si estaba segura. Asentí con una sonrisa. Pinté durante 2 días enteros entre canciones de los años 80 y silencios tranquilos. Cuando terminé, la cocina parecía más luminosa, como si también ella respirara distinta. Una semana después, adopté a Rufo, un galgo viejo con ojos tristes y patas flacas. Nadie más lo quería. Tal vez por eso lo quise yo. Caminamos juntos cada tarde sin prisa. Él no exigía nada, solo compañía. Y yo podía ofrecerle eso sin sentir que debía justificarme. Me apunté a clases de cerámica en el centro cultural del barrio. Allí nadie me conocía por mi apellido ni por mis conflictos familiares. Solo era Eudocia la mujer que intentaba moldear tazas aunque le salieran torcidas. Las manos cubiertas de barro me hicieron sentir por primera vez en años que algo nuevo comenzaba. Los domingos tomaba café con Avencia. A veces hablábamos del juicio, otras veces no. Nos reíamos con historias tontas, discutíamos sobre cine francés y compartíamos bollos de manzana. Lo bonito era que ninguna de las dos pedía explicaciones. No hacían falta. El silencio seguía, pero ya no pesaba. No era ausencia, era espacio. Un lugar para respirar sin miedo, para no esperar llamadas ni reconciliaciones. Dejé de preguntarme cuándo volvería Celina o si me echaría de menos. Dejé de necesitar respuestas. Una mañana, mientras fregaba una taza malformada salida de mis propias manos, me miré en el reflejo del azulejo amarillo. Y por primera vez no vi a una madre herida ni a una mujer sola. Me vi a mí sin etiquetas, solo Eudocia. Y en ese instante supe que por fin había empezado a vivir.